Y para hablar de literatura y periodismo con un viejo conocido, abrimos nuestro espacio de primera mano. Y esa persona de la que les hablaba es Juan Carlos Giacosa, periodista italiano y uruguayo, uruguayo e italiano, coordinador de informativos de Canal 5 en su momento, y ya está en contacto con nosotros desde España. Bienvenido, Juan Carlos, un gusto tenerte aquí en Modo País. Hola, ¿qué tal, Leo? Un gusto. Fuimos compañeros durante unos años en Radio Monte Carlo. Yo trabajaba para el informativo. No nos veíamos mucho, pero compartimos unos años y bueno, un placer Nos oíamos. saludarte aquí a la distancia. Nos oíamos sobre todo, exactamente. ¿Qué estás haciendo en España? ¿Estás trabajando como periodista? No, te cuento, cuando nos vinimos a la ciudad de Valencia. Es una ciudad muy turística. Ya sabíamos que los medios de comunicación estaban centrados en Madrid, entonces tuve que cambiar un poquito el chip. Ahora soy administrativo de una empresa de bienes raíces, así que Ajá. nos estamos dedicando a este tema. Y ahora empezó a aparecer el escritor, entró a pedir pista el escritor. Bueno, sí, durante mi carrera, durante mis más de 25 años, escribí muchos artículos de prensa, pero me vino, bueno, ese bichito de poder escribir algo de literatura y bueno, lo comencé hace 2 años. Se terminó este proceso en enero y el libro fue publicado a finales de febrero aquí en España. Estamos hablando del libro El Preludio a otra vida, que como decía Juan Carlos, fue presentado en enero en España. Cuando hablamos de preludio, ¿esto es algo previo a otra vida o después de otra vida? No, Leo, es algo previo a lo que se va a venir, Ajá. ¿verdad? Es una temática muy apasionante que durante mi carrera tuve la posibilidad de entrevistar a personas que habían fallecido y que minutos más tarde habían sido reanimados. Sí. También hablé con médicos, hablé con personal de emergencia y con gente que trabaja en cuidados paliativos. Es decir, esa disciplina que se encarga de los pacientes que tienen unas enfermedades irreversibles y que lamentablemente en poco tiempo fallecen. Ujú. Todo esto me dio muchísimo material y me puso a pensar que sería muy interesante poder novelar esta temática, que hay muchos libros autobiográficos y autotestimoniales, pero muy pocas novelas. Entonces decidí recoger esos testimonios y hacer una ficción. Mira, ahora vos decías la palabra novela y me doy cuenta que es no velar, ¿no? Podría ser sin Sí. velo, la propia palabra, y te lo preguntaba porque si realmente vos abordás en tu libro el tema de la posibilidad de una vida después de la muerte, o simplemente forma parte de la estructura de una novela en la cual vos, Juan Carlos Giacosa, no das tu opinión personal. No, claro, claro. Es ficción, es una novela. Yo no opino. Simplemente lo que hice fue recoger estos testimonios y obviamente hacer esta ficción. Y es un tema, Leo, que como tú sabrás, muchas personas lo toman por el lado religioso o espiritual. Bueno, en este caso no tiene absolutamente nada que ver porque estos fenómenos que te comentaba y que pasan alrededor del planeta, Mm. le han pasado a agnósticos, ateos, evangélicos, católicos, judíos. Es decir, atraviesan mucho más allá de las religiones y de la cultura. Uno de los temas que más me impresionó, uno de los casos más reconocidos, es el del doctor Eben Alexander, un estadounidense. Es un neurocirujano recibido en Harvard. Es una eminencia en el estudio del cerebro. Estuvo 7 días en coma con línea cerebral plana. Es decir, no había absolutamente nada allí y los médicos lo daban por muerto. A los 7 días abrió los ojos y lo que vio en esos 7 días, lo que contó, que también lo hizo a través de un libro autotestimonial, fue realmente impresionante. Y él estudió su caso, lo estudió con otros científicos, y lo que concluyó es que después de la muerte lo que hay es una expansión de la conciencia, lo cual lo hace todavía más atractivo, ¿no? Ujú.
Ahora, ¿cómo se escribe un libro así, ¿no? Con una temática tan potente, por así decirlo, pero tan inabarcable en cuanto a que nadie ha vivido la experiencia? Me refiero, sí, quienes has entrevistado y todo el periodo de investigación que realizaste, pero nadie, siempre le pasó a otra persona. Sí, claro, es difícil, ¿no? Primero ¿Qué que género debo ser sincero. utilizás? Bueno, es un género dramático, sobre todo dramático y, bueno, suspenso sobrenatural. Pero Bien, no todo se basa, obviamente, en las SM, como se le dice científicamente, experiencias cercanas a la muerte. Hay otros temas que abarco, pero lo que quiero destacar, Leo, es que las personas que yo pude entrevistar y a los médicos, personal de emergencia, lo que les extrañaba es que no encontraban una explicación. Y por eso ahora hay estudios muy profundos por ese tema. Por ejemplo, las personas recuerdan los implementos quirúrgicos con los que fueron operados, el color de la túnica de los médicos que los operó, el color de la sala de operaciones y también lo que se conversó. Y lo traducen al detalle y los médicos quedan realmente estupefactos. ujú, Entonces, es un tema muy profundo, por eso te digo que atraviesa más allá de las culturas y religiones, y que por ahora se está estudiando y no hay una conclusión. En el pasado se decía que era falta de oxígeno o los fármacos que se les suministraban para tratar de reanimarlos. Eso prácticamente estaría descartado según algunos neurólogos. ajá. Con respecto a, digo, me imagino no habrás vivido una experiencia personal parecida a esto, pero ¿qué te dice la gente cuando por lo menos ese público privilegiado que me imagino tenés, ¿no? Ya a aquella persona que le tenés una confianza, a otro que le pediste una mano, ¿qué devolución te han dado? Bueno, la devolución es muy buena y puedo decirte que me ha sorprendido. El libro, como te decía, salió a fines de enero, y me han llegado a través de las redes sociales testimonios de personas que lo han leído en Francia, en Canadá, en Italia sobre todo, y personas que me empiezan día a día a comentar sus experiencias. No solo son los testimonios que recabé para hacerlo, sino las personas que ahora se quieren contactar conmigo para contarme que lo que yo describo en ese libro es exactamente lo que les pasó a ellas. Eso es realmente conmovedor bueno, inesperable para mí, ¿no? ¿Podría Que darse una, una segunda posibilidad o un segundo tomo o un segundo abordaje desde otro punto de vista del mismo tema? yo creo que no, Leo, creo que no. Porque yo lo hablaba con mi editor, no quería que se transformara en un libro espiritual y de experiencias netamente cercanas a la muerte. Te digo, trato otros temas como por ejemplo el abuso sexual infantil, hablo de un pasaje de la dictadura uruguaya, el abandono de nuestros ancianos. eh, Hay otros temas muy profundos y que lo hacen mucho más emotivo que este tema. Este tema es como el disparador, ¿verdad? Sin duda. Y no creo que en un futuro libro vuelva a hablar sobre esta temática. Ujú. Seguí tomando mate para escribir. ¿Cuál es la atmósfera, Juan Carlos, ideal para vos para escribir? ¿Café, mate, de mañana, tarde, noche? ¿A qué hora? Y ahí se nos quedó la imagen congelada de Juan Carlos Yacosa, que, bueno, obviamente el termo y el mate no nos deja, nos da alguna pista. Te preguntaba, Juan Carlos, ¿cuál es tu Perdón. atmósfera ideal para escribir un cuento, para escribir el libro? Bueno, la ideal no sabría decirte, Leo, porque me tocó escribir este libro en pandemia y No es la ideal. la verdad que no es la ideal. Aquí en España estábamos prácticamente encerrados, a diferencia de Uruguay, y eso te genera un estrés bastante importante. Uno se tenía que turnar en ese momento para ir a hacer los mandados o para ir a la farmacia, por ejemplo. Podía ir solo una persona del grupo familiar. Es decir, que no fue el ambiente ideal como para concentrarse, para escribir, pero sí fue el propicio porque en ese momento estábamos en plena tramitación de la residencia y bueno, estaba todo cerrado, era todo telemático y bueno, pude aprovechar ese tiempo que duró prácticamente 2 años de escritura. Perfecto. Así que bueno, siempre dispuesto a que te pique el bichito nuevamente.
Bueno, sí, me entusiasmé tanto escribiendo que escribí 2 novelas en una y mi editor me las hizo separar y bueno, tengo material ya para una próxima que esperemos que en breve pueda concretar. Es lo mismo, digo, obviamente que no es lo mismo, pero ¿en qué no es lo mismo escribir un artículo que escribir de repente un capítulo? Bueno, uno es información pura y dura y lo otro es literatura, es otro lenguaje por el cual tuve que prepararme y formarme. Tuve que empezar a leer mucho y es un consejo que le doy a las personas que quieran escribir, tienen que leer mucho, desde poesía hasta los grandes novelistas, de acuerdo al género que quieran escribir, pero sin leer es imposible abordar una novela o un libro así de literatura. Perfecto. Juan Carlos, te queremos agradecer enormemente esta entrevista. Un placer haberte visto nuevamente, aunque sea a través de la pantalla, ya no irte. Así que bueno, un placer y que cuando vengas por acá, no seguramente nos encontraremos. Cómo no, Leo, el placer ha sido mío, un gusto saludarte a ti y bueno, a toda la gente de producción que se han portado muy bien y por supuesto a los compañeros del canal que fueron mis compañeros durante 14 años. 14 años nada más y nada menos acá, ¿no? En el Canal 5. 14 años en Canal 5, sí, productor, bueno, fui coordinador, como tú decías, y también jefe de informativos. Bueno, compañero de la casa, hasta la próxima entonces. Bueno, un abrazo grande para todos. Hasta luego. Seguimos con ustedes aquí en Modo País, nos vamos al encuentro de Rosario.